Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Arturo Zapata en este programa de Pregúntale a la Abogada. Una vez más, aquí este lunes y pues como saben, ella siempre trae contenido de valor, como dicen, pero sobre todo de índole legal para que ustedes puedan sentirse seguros de que cualquier situación que tengan, trámite o proceso en el que estén o en el que vayan a estar o que conozcan a alguien, pues que sepan que aquí está la experta. Licenciada, Gracias, buenas buenas tardes. tardes. Y pues hoy pues también es como parte de la continuación, ¿verdad? De la transmisión pasada. Una variación, ¿no? De lo Variación. que... Lo que ocurre es que se van presentando diversos temas Y o esa pregunta, preguntas, exacto, sí, esa pregunta. exacto, que a lo mejor parecen lo mismo o van muy relacionados, o la gente común pensamos o pudiéramos pensar que es como lo mismo. Me dices ahorita, ¿cómo es el mismo tema? No. Vamos a hablar hoy de la nulidad del matrimonio. Hemos hablado del divorcio ya en algunas ocasiones porque es un tema que llega de manera frecuente, ¿no? Los efectos del divorcio, por qué el divorcio, si hay alguna causal o si ya no se requieren causales, cómo tramitarlo, etcétera, qué sucede con los hijos, etcétera. Pero no, ahorita lo que vamos a hablar es de la nulidad del matrimonio. O sea, de que no exista, que dijeron que siempre sí, pero siempre no, o sea que... ¿Cómo funciona eso? Que sí, pero que siempre no. No. Bueno, la nulidad en general de cualquier acto legal que ocurra, porque puede presentarse en varios actos, no solamente en el matrimonio, ojo. Entonces, es una sanción que se le va a dar a ese acto porque cuando se celebró no cumple con los requisitos que la ley le establece. Por ejemplo, a ver, no sé si te acuerdas, algún requisito que te dijeron para casarte. Ah, sí, que necesitas tener tu comprobante de acta de nacimiento, Por ejemplo, tu la edad. identificación. ¿Ok? Una edad. ¿Por qué te pidieron el acta de nacimiento? Pues porque verifican la edad, por ejemplo. ¿Qué sucede si te casas con un menor de edad? O dos menores de edad. Ahí, si te das cuenta, estarían incumpliendo con uno de los requisitos que requiere el Código Civil para contraer matrimonio. Y entonces ese acto, que si bien es cierto se realizó, estaría afectado de una nulidad. Hay algunas nulidades que sí pueden ser superadas y otras que no, que son absolutas, ¿no? Algunas son relativas, que se llaman nulidades relativas, y otras son absolutas. Una acta falsa también, que la gente diga, bueno, pues a ver, voy a usar Ah, claro, esta y... sí, claro. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los causales, por ejemplo, de nulidad, porque el código los establece cuáles son estas causales de nulidad, porque un matrimonio puede llegar a ser nulo, sancionado como nulo. Claro. ¿Ok? Bien. Ok, pues atentos aquí con la licenciada. Bueno, vamos a ver que para contraer matrimonio de manera general, ¿no? De manera general, el código nos establece diversos requisitos, ¿no? Para poder contraer matrimonio. Entre ellos, por ejemplo, que sean dos mayores de edad. Ese es uno de los básicos, ¿no? Que siempre lo decimos, ¿no? Ahora, a contrario censo, porque el código nos dice, son impedimentos, o sea, ¿cómo no se podría ser menores de edad? Es un impedimento. Siguiente, parentesco por consanguinidad, la familiaridad, ¿no? Sin limitación de grado en línea recta, o sea, hacia arriba, padres, abuelos, tatarabuelos, demás, o en línea descendente, en línea recta. ¿Primos tampoco? Ah, ojo, ahí hay otro. En línea colateral igual, ejemplo, los primos no se pueden casar. El impedimento se extiende hasta hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos. ¿Ok? Y siempre que en ese tercer grado no haya obtenido una dispensa. Aquí, por ejemplo, puede haber esta dispensa, que el juez diga, ok, sí se pueden casar, que sí se otorgue esta autorización. ¿Ok? Bien, el parentesco por afinidad en línea recta sin limitación alguna. Por afinidad, ¿con quién los tienes? Con la familia de tu cónyuge. Ajá, o excónyuge. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. Esto suena un poquito a telenovela.
tengo violencia o atento contra la vida de tu cónyuge para que te quedes viudo y me caso contigo. Bueno, eso es un impedimento, por eso digo que suena como a telenovela, pero es real. Sí sucede, ¿eh? La violencia física o moral para la celebración del matrimonio. ¿Por qué? Porque a veces dicen, ¿sabes qué? Te tienes que casar conmigo a fuerza. No. Ahora, fíjate, ¿qué sucede? Porque estamos hablando de violencia para contraer matrimonio. No dice quién ejerza. Oh, claro, sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando hace unos días escuchaba a alguien que me decía, es que eso sucedió hace muchos años, pero bueno, obligaron a tal persona a que se casara porque la chica salió embarazada y por lo tanto lo obligaron a casarse? Sí, sí, eso es. Pudiera haber, fíjate, hay una causal. Fíjate. Siguiente, la impotencia incurable para la cópula. Pero ojo, este requisito sí es dispensable. ¿Por qué? Porque si las partes lo saben y están de acuerdo que no obstante que el varón no podrá tener cópula, no podrá practicar la cópula, no importa, es dispensable, porque van a estar de acuerdo. Pudiera suceder que también tuviera algún impedimento. Padecer una enfermedad crónica e incurable que sea además contagiosa o hereditaria también es dispensable, siempre y cuando haya un certificado médico en el cual los dos acrediten estar de conocimiento de las consecuencias de común acuerdo de que van a contraer matrimonio, no obstante que exista esta enfermedad. Padecer alguno de los estados de incapacidad que el propio código habla, el matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con la que se pretenda contraer. Por ejemplo, te casas aquí y luego te vas a Chihuahua y te casas con otro. Bueno, pues, ahí también es otro impedimento, ¿no? Que ya hay un matrimonio previo. El parentesco civil extendido hasta los descendientes. Esto es entre los adoptantes y adoptados. Ok, entonces, si alguna de las matrimonios se realizara en contravención de cualquiera de estos puntos, el matrimonio pudiera ser nulo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos estamos viendo que no va a cumplir o que va a incumplir con los requisitos del propio código. No válido, exacto. Ahora bien, pero ¿qué sucede? Ojo, la nulidad del matrimonio no es de, ok, ¿sabes qué? Pues ya me di cuenta que no estamos casados y adiós. No. Sí se requiere que haya un trámite en el cual se va a declarar o decretar esta nulidad. ¿Quién lo va a hacer? Obviamente un juez del registro civil un juez civil o familiar, en este caso un juez familiar, que va a verificar pues estas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, decías ahorita, vamos a pensar que una chica menor de edad, con la intención, o un varón, pero volvemos a pensar en este caso un ejemplo, menor de edad, desea casarse con una persona y ella tiene 15, pero pues falsifica su acta desde hace un rato para pretender que ya tiene 18 y no tener que pedir la dispensa o la autorización de sus padres, o de un juez. ¿Qué sucede? Ahí si te das cuenta, hay una nulidad. ¿Y qué sucede? Pues que no te estás casando con la persona que dice el acta, porque es otra, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, que hubiera dos personas con el mismo nombre? Y de repente llega una y dices, esta es mi pareja, yo me voy a casar, y a lo mejor hay una, dicen por ahí, le llaman confusión de persona. Bueno, pues también te das cuenta, hay varias causales que nos dan precisamente esta nulidad. O casarte con una persona que tiene una incapacidad, por ejemplo. Pero bueno, una incapacidad de las que habla el código, ojo. No puede ser cualquier incapacidad. Sabemos que las personas con otras capacidades diferentes también pueden contraer matrimonio, pero hay algunas que no son capaces de otorgar su voluntad, por lo tanto no podrían sujetarse a un matrimonio. ¿Y qué sucedería si, por ejemplo, alguien me convence? Es que de repente suena telenovela, pero así sucede, ¿no? A lo mejor es un chico que pudiera tener una herencia cuantiosa o una chica con una herencia cuantiosa y que no pudiera dar su consentimiento. Pero yo lo enamoro o la enamoro con la intención de que nos casemos y disfrutar de la herencia o del dinero que le dejen o de la fortuna de su familia, etcétera. Suena a telenovela,
pero a veces vemos que la realidad supera la ficción, ¿no? Sí pasan ese tipo de situaciones y entonces habría una nulidad que tendría que ser declarada por un juez. Entonces, el propio código nos establece ahora bien cuáles son las causales de nulidad. Uno, el error acerca de la persona con la que se contrae. Cuando entendiendo un cónyuge celebra matrimonio con otra persona determinada, lo contrae con otra. Vamos a pensar dos gemelos. Yo pongo un ejemplo muy sencillo que es dos gemelos. Y tú piensas que te estás casando con el gemelo A, que llega con el acta del gemelo B, ¿no? O al revés, ¿no? Llegan, y entonces te casas con una persona distinta de la que tú pensabas que era con la que te ibas a casar. ¿Te das cuenta? Ahí, aunque es vamos, el acta, decías tú que llevas tu acta, sí, pero la persona es diferente de con la que tú creíste que te estabas casando. Siguiente. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo a alguno de los impedimentos, que ya leímos los impedimentos. Entonces, si pasara alguno de estas situaciones, pues se puede invocar esta nulidad. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay algunos términos o plazos para invocar las nulidades, o sea, no es de aquí a 20 años o a 30 años, no. Simplemente hay en algunos casos, te decía yo, algunas que sí son relativas, que son salvables y que se pueden, por ejemplo, salvar, ¿no? O quitar. Por ejemplo, la que es contra el atentado contra la vida de alguno de los cónyuges, se puede invocar en el término de 6 meses desde que se tuvo conocimiento del nuevo matrimonio. Vamos a pensar que falleciera, ¿no? El que es mi esposo, y entonces me doy cuenta después de unos meses que no falleció de manera natural, un accidente, sino que lo mataron para casarse conmigo. Pero es una telenovela, pero sucede, ¿no? Entonces, tendría yo 6 meses a partir de que me enteré, ojo, de que me enteré, para invocar esta causal de nulidad. ¿Sí? Bueno, qué interesante. Eso es algo que pues muchos tal vez no saben que ocurre, pero sí ocurre, y el que la abogada aquí esté mostrando pues todo eso para estar atento, y sobre todo que si tienen una duda de algo similar o parecido, o conozcan de alguien o estén en una situación así, pues que le hablen a la licenciada. Ahí está el número, o le pueden mandar aquí mensaje en este live cuando termine, para que les pueda aclarar cualquier duda de esto que pues suena como a telenovela, pero es interesante, y es posible que haya pasado uno de los casos en la oficina. Sí sucede. Lo que ocurre, por ejemplo, ahorita hay otro que dice, por ejemplo, los casos de violencia. La violencia lamentablemente es algo que se vive a puertas cerradas de manera general, ¿no? Pocas veces, yo creo que realmente muy pocas veces, son las que se visibiliza esta violencia. Generalmente es a puerta cerrada, nadie sabe más que los dos involucrados o los hijos, si acaso, ¿no? ¿Qué sucede? Pues efectivamente también sucede que ¿cuánto tiempo nos da el código para invocarla? 60 días, dice ahí, contados desde la fecha en que cesó la violencia. ¿Por qué? Porque esta puede ser tan continua que no puedas, que te encuentres tan sujeto, tan sometida o sometido, que no lo puedas realizar de otra manera hasta que cesa la violencia. Entonces te da como este periodo de plazo, ¿no? Para decir, bueno, ya puedo hacerlo, empiezo a realizar acciones, ¿no? Siguiente, por ejemplo, también, ¿quiénes pueden invocar, por ejemplo, la nulidad cuando hay cuando te casas con una persona que tiene alguna incapacidad? Ajá. Bueno, pues precisamente el tutor, el curador, el Consejo Local de Tutelas o el Ministerio Público. ¿Quiénes? ¿Por qué? Porque se busca que no haya un abuso respecto de estas personas, ¿no? Más bien que haya un cuidado de ellas, y estos
todas estas personas son las que pueden invocar esta nulidad. ¿Sí? Muy interesante, y sobre todo eso de que el poder ver de que este código que es vigente está mostrando esas diferentes variaciones de esto, que pues, es muy importante, aunque mucha gente diga, no, yo no he escuchado de eso, pero por eso está ahí en ese código, y la licenciada pues está haciendo esto para informar y sobre todo decirles mucho cuidado y tomen primero precauciones, como cuando va a llover, que dicen todas sus precauciones, va a llover. Aquí en este caso, en estos trámites o en estas situaciones que pueden ocurrir, el cómo poder hacer de manera correcta y sin estar con eso de las emociones de preocupación o enojo o frustración. La licenciada aquí con gusto va a poder dar una guía para que puedan seguir haciendo su trámite o se preparen para hacerlo de la manera correcta. Fíjate, por ejemplo, hay unas dispensas, te decía yo, respecto, por ejemplo, de la edad. A lo mejor dice, ¿sabes qué? Tiene 17 años y ya está próxima a los 18 y ya no hay necesidad de invocar una nulidad, ¿no? Cuando alguien diga, oye, pero es que mi hija se casó, pues sí, pero ahorita ya es mayor de edad. Pues ahí ya no habría esta situación de nulidad. ¿Por qué? Porque se salvaguarda la situación, ya cumplió la mayoría de edad. Pero hay otros casos en los que no. Por ejemplo, ¿en qué casos no? Cuando se contrae matrimonio y ya había un matrimonio previo. Ahí, por ejemplo, que digan, oye, pero yo ya no quería estar casada con otra, por eso me casé con esa. No. Vas, primero haces tu trámite de divorcio, que digo, sabemos ya ahora que es más práctico, no digo sencillo, pero sí más práctico de realizarse, y entonces haces y ahora te casas si quieres casarte, ¿no? ¿Quiénes pueden invocar esta nulidad? Pues todos aquellos interesados en que deje de subsistir el matrimonio. Pero no todos es válido, ¿no? Por ejemplo, los padres empiezan mayor de edad y los padres dicen, no, pues yo voy a decir que eso se anule porque no está bien la cosa. Bueno, dependía de, por ejemplo, si ya es mayor de edad, ya los padres no podrían hacer nada, ¿no? Ya era lo que te decía, ahí ya no. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, el cónyuge agraviado, aquel cónyuge inocente, ¿no? Aquel que se casó pensando que pues era su primer matrimonio de él, su primer matrimonio de ella, y resulta que no, que había un matrimonio ahí que es que muchas veces, fíjate que sí se piensa, y esa es también otra pregunta que me ha llegado muy de manera frecuente. ¿Qué pasa si ya dejé de vivir con la persona durante 20 años? ¿Ya nos divorciamos en automático? Ya no me necesito hacer un trámite en el juez porque pues ya no vivo con esa persona hace 20 años. Es más, ya ni sé si vive, si muere, si dónde vive, ni qué hizo de su vida. No tuvimos hijos en común, no compramos bienes, nada. Simplemente vivimos, nos casamos, nos juntamos, nos casamos y vivimos un tiempo, pero como no nos entendimos, ya nos dejamos y se acabó. Y entonces la gente dice, no, pues ya en automático ya soy soltera, porque así lo piensan las personas. Pues no. Entonces, ¿qué pasa? De repente vienen y dicen, ¿sabes qué? Me quiero volver a casar. O me quiero casar, ni siquiera dicen volver. Dicen, me quiero casar. Entonces el otro a lo mejor dice, sí, pues nos casamos, gracias, bla, 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 nos vamos a casar, allá muy contentos. ¿Y cuál? Que había un matrimonio previo. Pues el nuevo estará afectado de esa nulidad, precisamente. Entonces, ¿no? Se puede, una vez que hicieron ese trámite, revertir el otro pasado. Tendría que divorciarse. Primero, sí. Tendría que divorciarse, precisamente, ¿no? Y ya si siguiente, invocar esta nulidad de este matrimonio. ¿Por qué? Pues porque había un matrimonio previo y no es uno de los... no entra dentro de las fracciones que son dispensables, que decíamos hace un rato, no, la enfermedad conocida, etcétera, es dispensable. El que es el permiso, por ejemplo, de los padres, cuando los chicos no tienen la edad suficiente y los padres otorgan la dispensa, bueno, que el permiso para que se casen, bueno, eso es dispensable, pero no lo es. Entonces, ¿qué tendría que haber? Pues un divorcio. ¿Te das cuenta? Un divorcio previo, primero. Y el problema es que muchas veces te digo, y es que eso sí es una pregunta muy frecuente. Yo creo que casi a cualquier, voy a atreverme a decir esto, casi a cualquier estudiante de derecho le va a llegar esa pregunta, o a cualquier abogado nos llega esa pregunta.
Si ya pasó el tiempo, ya dejé, ya estoy divorciado, pues no. ¿Ok? Entonces, mucho ojo y pues como dice aquí la licenciada, pregúntale a la abogada y manda el mensaje. Claro, que nos manden mensaje. Exacto. Ahora, fíjate, hay otra situación que también debe de salvaguardarse. ¿Y qué pasa si en ese matrimonio ya hay hijos? Porque los efectos, si te das cuenta, van a sucederse. ¿Hay hijos y entonces que ya no hay hijos? ¿Se borran en automático? Pues no, ¿verdad? Entonces va a haber una consecuencia jurídica respecto de esos hijos, por supuesto. Sobre todo si son menores, ¿no? Bueno, sobre todo si son menores, pero digo, al final del día, si son mayores, por ejemplo, pudiera haber efectos también, vamos a pensarlo, para una herencia. Debemos a pensar que sean menores, en el ejemplo que estás diciendo ahorita. Son menores de edad. ¿Qué va a pasar? Por eso el papá que estaba casado previo ya no les va a dar alimentos, o les va a retirar el apellido, o cómo, no. Ok, habrá consecuencias que definitivamente van a seguir surtiendo efectos, ajá, aunque sea declarado nulo ese matrimonio. Eso es importante porque también hay quienes piensan que, bueno, y ahora que ya no va a ser mi hijo, o personas, ¿no? Que dicen, bueno, y si se declara la nulidad de mi matrimonio, porque pues sí, no sé, tener matrimonio previo, sobre todo eso porque eso no es dispensable, vamos a pensar en eso. ¿Qué va a pasar? ¿No? O qué puede suceder, en qué situación jurídica, porque hay incertidumbre respecto de cuál va a ser el efecto, de cuál va a ser la situación ahora que va a prevalecer en esa familia. Porque al final de cuentas te voy a decir algo, la familia va a seguir siendo, aunque haya un efecto diferente, aunque haya una nulidad decretada. Entonces, por eso es importante que nos asesoremos, ¿no? Hace unos días, tiene muy poquitos días, me hablaron por teléfono una persona que quiere una asesoría, por ejemplo, para un divorcio, pero me dijo, me gustó un poco el término que utilizó, porque normalmente dicen, oiga, yo quiero divorciarme y quiero saber qué voy a hacer, qué requisitos. Ya. Así generalmente te preguntan, ¿no? Entonces ya empieza uno a indagar y a preguntar y demás. Y ella me dijo, quiero saber qué me conviene hacer por la situación de mi matrimonio, para divorciarme. ¿Te das cuenta cómo plantea la pregunta de manera muy distinta? Sí, claro, muy tranquilo, muy... Pensante. Muy pensante, ¿no? De qué es lo que voy a hacer. Digo, ella en este caso hablaba de un divorcio, pero si habláramos de un divorcio, habláramos de un matrimonio, habláramos de una nulidad, por ejemplo, que hoy estamos hablando de este tema, es pensar lo que se va a hacer y la consecuencia que pudiera tener, ¿no? Yo creo que eso es importante, también, ¿no? Sí, yo creo que eso es bien importante, que las personas lo piensen a futuro, que piensen qué es la consecuencia, ¿no? Te digo, a mí me gustó mucho la manera en que ella, y no habló, hay gente que te llega a hablar estresada o alterada o molesta, y toman decisiones en ese estado de ánimo, ¿no? En este caso, acordamos una cita, no se pudo llevar a cabo por alguna circunstancia, y acordamos otra nueva, que de hecho la dejamos abierta para cuando ella tenga la oportunidad, porque me parece que tiene algunas restricciones. Fíjate, me parece que tiene algunas restricciones de comunicación. ¿Qué está viviendo? No lo sé, ¿no? Entonces acordamos dejar abierta la cita, que va a ser virtual, en este caso la asesoría va a ser virtual, para cuando ella tenga la oportunidad de comunicarse. ¿Te das cuenta? Yo no sé si esta persona está viviendo a lo mejor un aspecto de violencia, o no sé qué pudiera estar viviendo. Duda, sí, o miedo, ¿no? Y que por eso dice, mejor yo le aviso cuando puedo que tengamos la asesoría, y va a ser virtual, porque yo le comentaba, ella puede ser virtual o presencial, como a ti te acomode, y me dijo, no, virtual, y fíjate, mejor la pagó, pero quedamos como en stand-by, a cuando ella tenga la oportunidad. Yo creo que eso es importante, que también las personas sepan, ¿no? Que al acercarse, por ejemplo, conmigo en mi caso, pueden tener este tipo de facilidad, que puede ser virtual o presencial, y la podemos acordar en diversos horarios para que sientan esa seguridad. Decía ella, no puedo hacerlo a cualquier hora porque está mi esposo o pues está mi suegra o puede
o estoy en el trabajo. Entonces, es importante. Claro, qué bueno. Sí, esa sensibilidad y esa manera de hacer los trámites o preguntas, o en este caso una asesoría con la licenciada, pues también ella siempre vela por el bienestar de las personas y el poderles dar una guía, pero sobre todo el hacerlo de manera sensata, de manera tranquila, para que no haya ningún tipo de frustración o de premura, que la gente quiera hacer algo solamente porque ya no aguanta o porque no lo pensó, ¿no? Y sobre todo que las emociones pues pueden trastornar trámites, aunque sean muy sencillos tal vez, y en este caso pues mucho más serio, ¿no? Sí, claro, bueno, en este caso es muy, muy serio, ¿no? Porque, por ejemplo, aunque no es una sentencia de divorcio o un trámite, un juicio de divorcio, claro, una solicitud de divorcio, sí vemos que va a haber, te decía, ¿no? Estas consecuencias. ¿Quién va a tener la guardia y custodia de los hijos, por ejemplo? Si va a haber un régimen de visitas, cómo se van a pagar los alimentos, quién los va a pagar, etcétera. Entonces, todo ese tipo de medidas, el juez las tiene que ir dictando o las va a dictar conforme lo que se requiera en cada asunto en específico. Una vez que se decreta esta nulidad del matrimonio, pues bueno, se va a emitir, hablábamos la vez pasada igual, algo muy parecido, un oficio en el cual se le hace saber al juez de registro civil que hay una nulidad de matrimonio. ¿Para qué? Pues para que se inscriba en la Ciudad de México, se inscribe en el acta de matrimonio, se pone esta inscripción de que el matrimonio se declaró nulo por la causa de tal circunstancia. Y ya. Okay. Muy efectivo y claro, ¿no? Sin ningún tipo de discrepancia o de discusión. Lo que ocurre es que al final del día los trámites familiares, y siempre lo he dicho, las situaciones familiares conllevan muchas emociones. Entonces es difícil de repente lidiar, ¿no? Con todo lo que se siente, ¿no? Más allá de la parte del trámite propiamente dicho, lo que se siente. Yo tengo muchos conocidos que, por ejemplo, me dicen, o abogados conocidos que me dicen, yo no llevo temas familiares, ¿por qué? Porque hay muy, muy involucradas las emociones de las personas, o hay niños involucrados. Por eso algunos dicen, no me gusta la materia familiar, por ejemplo. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Más allá de todo eso pudiera haber el engaño, la duda, el temor, o muchas cosas que se pueden suscitar. Pero bueno, pues para eso al final del día es que estamos nosotros para apoyarlos, ¿no? Esa es la labor de nosotros al final del día. Así es, bueno, pues entonces ya saben, a todos los que estén viendo, los que van a ver en el live, el replay de este programa, que estuvo muy interesante, y sobre todo ver esas pequeñas áreas en donde a veces pues no se escucha, no se habla mucho de esto, de esas nulidades que, como dice la licenciada, sí llegan a ocurrir, y a veces en casos muy de telenovela, pero es real. Y entonces, qué mejor que tener una opinión y una guía, un consejo de una experta como la licenciada, sobre todo que pues ella siempre está en busca de las personas que necesiten eso, una asesoría, un consejo legal para que puedan hacer pues todo lo que son trámites, situaciones, y que puedan tal vez tener una mente tranquila antes de una toma de decisiones. Exactamente. Así es, pues una vez más, gracias por estar aquí en este programa Pregúntale a la Abogada, y nos vemos el próximo lunes 6:30 aquí en Facebook nos vemos. Live. Bye.